Hola, muy buenos días a todos. Soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y el día de hoy les voy a presentar la sesión correspondiente al caso clínico de inmunología que realizamos cada mes. En esta ocasión vamos a presentar el tema de angioedema hereditario. Quiero agradecer a la doctora María del Carmen Zárate Hernández, quien fue mi asesora para la preparación de esta sesión. Bueno, pues dentro de la ficha de identificación tenemos a una mujer de 49 años de edad, católica, originaria de Monterrey y radica en García desde hace más de 20 años. Ella es paciente de nosotros desde hace varios años. Su fecha de primera consulta fue en el año 2008 a la edad de 37 años y su última visita fue hace 2 semanas, el día 11 de noviembre del presente año. Ella tiene cobertura médica del municipio de García. Cuando ella llegó con nosotros por primera vez, dentro de sus antecedentes heredofamiliares, encontramos que tiene un primo con diagnóstico de angioedema hereditario, por lo que el diagnóstico pues se hizo más sencillo. Además, tiene familiares con síntomas de angioedema hereditario que no han sido estudiados. Este es su árbol genealógico. Ella comenta que su abuelo padecía episodios recurrentes de angioedema y que de sus padres ninguno presentaba, pero sí una tía. Esta tía, ella tuvo 4 hijos, los cuales los 4 están afectados con síntomas de angioedema y solamente uno de ellos se estudió. Es el caso que comenta la paciente. Y bueno, nuestra paciente tiene además 3 hermanos, de los cuales 2 hermanos varones están afectados y pues ella también con síntomas de angioedema. Ella tiene 5 hijos, de estos solamente una hija tiene síntomas de angioedema hereditario. A esta hija también ya la estudiamos y también se confirmó su diagnóstico. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, encontramos que es fumadora pasiva, ya que su marido fuma dentro y fuera de la casa. Ha tenido varias hospitalizaciones previas, alrededor de 8 a 10 por episodios de angioedema. Y dentro de sus antecedentes obstétricos, sus embarazos han sido normales y no ha tenido episodios de angioedema. Dentro de estos, ha tenido 5 embarazos con 5 partos. Ella utiliza el DIU como anticonceptivo y tuvo su menarca a los 13 años. Y su fecha de última menstruación fue 2 semanas previas antes de acudir con nosotros a la última consulta. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, ella padece hipotiroidismo primario, el cual fue diagnosticado en el año 2017 y se encuentra en control, en tratamiento con levotiroxina, 100 microgramos de lunes a viernes y aumenta la dosis a 150 miligramos sábados y domingos. También cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial que se diagnosticó en el año 2020 y se trata con losartán de 50 miligramos cada 12 horas. Su motivo de consulta fue por angioedema. Ella inició su padecimiento actual desde la adolescencia. Comenta que fue con episodios de angioedema en párpados, en mucosa oral, también en genital y en ocasiones se quejaba de dolor abdominal y sensación de cuerpo extraño en la garganta. Estos síntomas remiten espontáneamente a las 24 horas y refiere que no mejoran con antihistamínicos ni con esteroides intramusculares. Y una característica de estos ataques es que están asociados con el inicio de la menstruación o con algún proceso infeccioso. En su última consulta, la paciente nos refiere que tuvo un último evento de angioedema después de un año de no padecer ninguno. Tuvo un último evento el día 10 de agosto del 2021. Ella inició por la noche con una pápula en su nariz. Ella sospecha que probablemente esa pápula se debió a la picadura de algún insecto. Dice que por la mañana presentó angioedema de párpados, labios y cuello, lo que le impedía hablar y comer. Pero dice que no acudió a urgencias porque no presentó disnea ni ningún otro síntoma asociado. Y los síntomas remitieron por completo a las 24 horas. Y bueno, esta es la cronología de la evolución de este cuadro de angioedema que presentó nuestra paciente.
Esto fue pues en el transcurso de 2 a 3 horas y dice que estuvo así 24 horas nada más, o sea que fue remitiendo como a las 12 horas y ya a las 24 horas ella estaba normal. Estos son los laboratorios con los que se hizo el diagnóstico. Encontramos de primera instancia, al principio tuvimos más laboratorios, pero con estos fue con los que se confirmó el diagnóstico. En realidad, en el angiodema hereditario, los laboratorios nos sirven nada más como diagnósticos para monitoreo y pues llevar como control de la enfermedad, pues en realidad no están indicados y se están buscando distintos biomarcadores que nos ayuden pues a este propósito. En el caso del angiodema hereditario, los laboratorios que nos ayudan a hacer el diagnóstico es el nivel de C1 inhibidor, el cual se encontraba disminuido en nuestra paciente, se encontró en 5.72 y el rango normal es de 6 a 25 miligramos sobre decilitro. Se encontró también una función de C1 inhibidor reducida. La paciente contaba con una función del 20.5% y lo normal es que esté arriba del 50%. También el nivel de C4 se encontró disminuido en 8.4 miligramos sobre decilitro y lo normal es que se encuentre en un rango de 10 a 40 miligramos sobre decilitro. A esta paciente también se le realizó secuenciación genética en el año 2016. Se encontró una mutación heterocigota en el intrón 2 del gen SERPINC1. Y ahorita vamos a ver la importancia de este gen dentro del angiodema hereditario. Dentro de su exploración física, en la última valoración, pues en realidad la paciente se encontraba asintomática. No encontramos ningún dato anormal en la revisión, no contaba con ningún dato de inflamación. El tratamiento que se le dejó a esta paciente es profilaxis a largo plazo con danazol, 100 miligramos cada 12 horas, 3 días a la semana. Y los diagnósticos que englobamos en esta paciente son angiodema hereditario por deficiencia de C1 inhibidor, es un angiodema hereditario de tipo 1, hipertensión arterial sistémica, hipotiroidismo primario y la paciente también cuenta con caries dental y esto pues también es muy importante como vamos a hablarlo dentro de las siguientes diapositivas. Vamos a iniciar con la revisión de la literatura con el tema angiodema hereditario por deficiencia de C1 inhibidor. Bueno, pues la definición más aceptada del angiodema hereditario es que es una enfermedad genética que es rara y que se caracteriza fisiológicamente por deficiencia de la enzima inhibidora C1 inhibidor. Esta enzima regula varias vías de la inflamación, como la vía de la bradicimina, que es la principal causa de las manifestaciones clínicas. Dentro de los antecedentes históricos, encontré que esta enfermedad se empezó a describir desde el año 1876 por un médico llamado Milton. Posteriormente, en 1882, un médico alemán llamado Heinrich Quink, él la llamó angiodema angioneurótico y pues en la literatura pues antigua la podemos encontrar como como edema angioneurótico o como edema de Quink. En el año 1888, el médico canadiense Osler fue que describió por primera vez su naturaleza hereditaria como un trastorno autosómico dominante. Y bueno, pues estos son los primeros estudios o las primeras observaciones que se hicieron del angiodema hereditario. Anteriormente se conoció como edema angioneurótico hereditario porque se creía que estaba relacionado con neurosis o con trastornos nerviosos, ya que los pacientes presentaban episodios de dolor abdominal sin causa inexplicable. Y bueno, pues vamos a empezar con la clasificación de angiodema hereditario. Debemos de tomar bien en cuenta que es un edema localizado y autolimitado que puede ser de etiología variable. Generalmente cuando tenemos un paciente con angiodema, se puede presentar, lo que vamos a ver primero es si se presenta con ronchas o sin ronchas.
Cuando se encuentra asociado con ronchas, vamos a pensar que se trata más de una reacción alérgica o de una urticaria, que sería un mecanismo mediado por liberación de histamina y dependiente pues de mastocitos. Pero cuando tenemos un angioedema que no tiene ronchas, lo podemos clasificar en adquirido o hereditario. Aquí nos puede ayudar pues la naturaleza recurrente, ver si hay otras enfermedades en la familia, etcétera. Pero bueno, en el caso de que sea adquirido, este se puede clasificar en varios tipos, por deficiencia adquirida del inhibidor de C1, y aquí entra también una inmunodeficiencia, pero que sería más por fenocopias, donde hay autoanticuerpos que van contra el inhibidor de C1. También por ingesta de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y también hay angioedema adquirido que puede estar mediado por histamina de origen idiopático, y también pues de origen idiopático que lo único que sabemos es que no está mediado por histamina, pues aún falta muchísima más investigación en esta área. Dentro del angioedema hereditario podemos identificar la deficiencia genética del inhibidor de C1, como es el caso de nuestra paciente, que es un defecto cuantitativo del inhibidor de C1 y lo clasificamos como tipo 1. También puede ser clasificado con el C1 inhibidor normal, que sería que la función se encuentra afectada, y este corresponde al tipo 2, y generalmente encontramos mutaciones en el factor 12. O el tipo 3 de origen desconocido, donde intervienen pues otros factores que aún no se encuentran también descritos. La clasificación del angioedema hereditario con C1 inhibidor dentro de la clasificación de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología la clasifica en el grupo 8, donde se engloban las deficiencias del complemento. Se clasifica dentro de las que tienen baja susceptibilidad a infecciones, y la podemos ver pues aquí en este círculo. El defecto principal es una mutación en el gen SERPING1. Dentro de la epidemiología tenemos que es un trastorno autosómico dominante en el 75% de los casos. Esto significa que se puede transmitir en el 50% de las veces en caso de que un padre cuente con un alelo afectado. Pero también pueden ocurrir mutaciones espontáneas en el 25% de los casos. Y cuando se trata de una mutación espontánea, pues no vamos a encontrar el antecedente familiar. Esta enfermedad se debe a mutaciones del gen SERPING1, el cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11 en la región 1 y 3. Se han descrito muchísimas mutaciones en este gen que pueden ocasionar el angioedema hereditario, más de 700 diferentes. Y estas generalmente se deben a deficiencias cuantitativas, que sería el angioedema hereditario de tipo 1, representa el 85% de los casos, que es lo más común y es el caso de nuestra paciente, y también deficiencias funcionales que representan el 15% y sería pues el tipo 2. Tiene una prevalencia de una persona por cada 50,000 a 100,000 habitantes. Y otros genes que se han encontrado también mutados y que nos pueden dar este mismo cuadro clínico es el gen de la angiopoietina 1, el gen del plasminógeno y el gen del ciminógeno. Un dato muy importante que también debemos tomar en cuenta es que en caso de que el angioedema que la deficiencia de C1 inhibidor sea adquirida, eso se asocia a enfermedades linfoproliferativas que también pues debemos buscar en nuestros pacientes. Vamos a hablar sobre la fisiopatología y nos vamos a adentrar un poco para que quede bien claro cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, que en realidad sí es muy compleja. Primero vamos a hablar de qué es el inhibidor de C1. Esta es una proteína que pertenece a la superfamilia de inhibidores de la serina proteasa, a los que llamaremos SERPIN. Esta familia es responsable, bueno, del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Entonces, sí es una proteína, es una familia de proteínas que es muy abundante en nuestro cuerpo. El inhibidor de C1 es una glicoproteína de 478 aminoácidos que se codifican por el gen
SERPIN1 en el cromosoma 11 y es responsable de regular varias serinas proteasas de los sistemas de la coagulación, del sistema de la fibrinólisis, del complemento y de la vía de la formación de las iminas. También es el único inhibidor fisiológico que conocemos hasta el momento de las unidades R y S del componente C1 del complemento. Vamos a ver a más detalle las funciones del inhibidor de C1. Pero como ya lo mencioné, inhibe las subunidades R y S en la vía clásica del complemento. Esto es como un sistema de control que tiene nuestro cuerpo para que el sistema de complemento no esté pues sobreactuando. Entonces es como un freno que tenemos en esta vía. Lo podemos ver también aquí en esta imagen. Y hace que no avance la cascada del complemento hacia el complejo de ataque a membrana. Además, inhibe la plasmina, que la plasmina es un factor activador del factor 12 de la coagulación. Aquí también actúa. También inhibe o detiene al complemento a través de la vía de las lectinas, donde también inhibe a las moléculas SPAM1 y SPAM2 que forman la vía de las lectinas del complemento. Inhibe también a la calicreína plasmática en la vía de formación de las iminas y del sistema de contacto, que ahorita vamos a hablar más acerca de este sistema de contacto. Y también inhibe de forma directa al factor 12 de la coagulación. Entonces, en resumen, vemos que el inhibidor de C1 nos va a frenar la cascada de complemento en la vía clásica y también en la vía de las lectinas. Además, en la cascada de la coagulación inhibe el factor 12, inhibe la activación del factor 12 y también de la plasmina, que es activador del factor 12, además de que también inhibe a la calicreína en el sistema de contacto. Entonces, pues eso es en resumen. Ahora vamos a hablar de estos dos sistemas que están muy relacionados y que muchas veces en la literatura los encontramos como sinónimos, pero no lo son. Hablo del sistema de contacto y la vía de la formación de las iminas. Son dos sistemas que están muy relacionados, pero se inician de manera diferente. El sistema de contacto, como su nombre lo dice, pues es activado por contacto. Y con un contacto me refiero a un trauma, por ejemplo. Es por esto que en los pacientes con angioedema hereditario, un desencadenante principal puede ser cualquier lesión en piel. Esto lo que hace es que se active el factor 12. Entonces, el sistema de contacto se inicia por el factor 12 activado. En cambio, la vía de formación de las iminas se inicia desde la formación de la calicreína plasmática o la activación de la calicreína plasmática. Esto lo que hace es que se forme el cininógeno de alto peso molecular, que es el precursor de la bradicimina. Y la bradicimina ya sabemos que es la molécula principal mediadora del angioedema hereditario. La bradicimina actúa mediante dos receptores en nuestro cuerpo, los receptores B1 y los receptores B2. Los receptores B2 son los que se encuentran en mayor cantidad en nuestro cuerpo, se encuentran en el endotelio. Los receptores B2, al activarse, activan la vía del óxido nítrico, inducen la producción de prostaciclinas. Esto provoca un desacoplamiento de las uniones endoteliales y esto aumenta la permeabilidad endotelial, que es lo que produce la fuga capilar y es lo que nosotros vemos en los pacientes como el edema. En cambio, los receptores B1 tienen pues una función particular. Estos receptores se pueden expresar y pueden aumentar aún más la permeabilidad vascular, pero pues aquí hay un secreto, que estos no tienen afinidad por la bradicimina. Para que la bradicimina pueda activar estos receptores, se tiene que metabolizar a un péptido, de bradicimina, pero se le quita un péptido de arginina en la posición 9 en su estructura peptídica y esto es lo que hace que active los receptores de B1 y para esto hay varias enzimas implicadas, que las vamos a ver ahorita.
Bueno, vamos a hablar de la vía de la formación de las iminas. Como les dije, esta vía se inicia en la activación de la calicreína, pero el sistema de contacto se iniciaba desde la activación del factor 12. Entonces vemos cómo están muy relacionados. Entonces, para la activación del factor 12, vamos a tener que esta activación se puede producir por algún traumatismo o con proteínas que tienen una carga negativa. Este factor 12 activado lo que hace es que la precalicreína, la precalicreína plasmática, se convierta a calicreína, y la calicreína en la vía de la formación de las cininas convierte el cininógeno de alto peso molecular en bradicinina, y esto es lo que nos genera el angioedema, pero también lo hace a través de otra vía. En la vía del complemento, el plasminógeno se convierte a plasmina, también mediado por calicreína, y la plasmina es un activador del factor 12 activado. Entonces, esta es otra vía de formación de bradicinina a través también de la vía del complemento. Pero pues no solamente queda aquí, porque podemos tener la activación de este sistema de contacto pues a través del factor 12, pero también aquí pues hay otra como ruta en donde la precalicreína se puede activar de manera independiente de factor 12 activado, y esta es a través de estas dos enzimas, la proteína de choque térmico 90 y esta otra proteína llamada PCRP. Estas proteínas también pueden activar más bien pueden inducir la formación de calicreína y producir bradicinina, y con el consecuente cuadro clínico de angioedema en el paciente. Vamos a hablar un poquito más a detalle sobre los receptores. La precalicreína plasmática es una proteína que nosotros pues tenemos en nuestro cuerpo, y tenemos precalicreína tisular y también plasmática. La plasmática es la más abundante, es el 85% de la precalicreína total. Entonces, esta precalicreína, hay muchos estudios hasta el momento, pero pues no son concluyentes, se están llevando a cabo, acerca de por qué se puede activar esta precalicreína, perdón. Y ya sabemos que el factor 12 activado es un factor activador, pero también se han estudiado complejos de receptor multiproteína en la superficie endotelial, que son, pues los que tenemos acá en el cuadro de la derecha, arriba. Estos complejos de receptores se cree que también pueden estar mediados por zinc, y que el zinc también interviene en la activación de esta proteína. Recordemos que la calicreína plasmática convierte el cininógeno de alto peso molecular en bradicinina. Pero aquí tenemos otra proteína que se llama calidina, que puede cambiar su estructura gracias a unas enzimas que se llaman aminopeptidasas, y lo puede cambiar de calidina a bradicinina. Entonces, también tenemos otras enzimas que se llaman cininasas, la cininasa 1 y 2, que también son las responsables de causar la escisión de la arginina en la posición número 9 de la bradicinina y formar el otro péptido que les comenté, que es el que activa el receptor B1. Aquí tenemos varios nombres, la bradicinina, la calidina, que pues se puede transformar la calidina en bradicinina, y también el péptido llamado des-ARG-calidina y des-ARG-bradicinina, que también pueden cambiar su estructura para activar a los receptores B1. Espero no haberlos confundido mucho aquí, pero aquí también hay algo que me llamó mucho la atención. La cininasa 2, que convierte la bradicinina a su forma de escisión de arginina en la posición número 9, también nosotros la conocemos muy bien como enzima convertidora de angiotensina. Es la misma. Entonces, esta enzima también es encargada de degradar la bradicinina a productos inactivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros damos a algún paciente inhibidores de esta enzima?
pues la bradicininina no se degrada. Entonces tenemos un angioedema mediado por inhibidores de la ECA y esta pues es la razón. Ahora, la activación de los receptores B1 y B2 son los responsables de la liberación de mediadores como óxido nítrico, prostaglandinas y son los responsables de la vasodilatación y del dolor que pueden presentar los pacientes. Entonces, en resumen, la hiperactivación anormal de este sistema de contacto y de la vía de la generación de las iminas, el aumento de la producción de la bradicininina, estos son los principales desencadenantes de los episodios. Vamos, en esta imagen nada más es para dejar más claro cómo es la vía de la fisiopatología y es para integrar todos los conceptos que hemos visto de una manera más simple. Iniciamos aquí con un daño a las células endoteliales, lo que activa el factor 12 de la coagulación. Por lo tanto, el factor 12 activado va a hacer que la precalicreína se convierta a calicreína. Recordemos que la calicreína es la que produce que el cininógeno de alto peso molecular se convierta en bradicininina, o bueno, de que de aquí salga la bradicininina. Entonces, el factor 12 activado, al ser activado por contacto, activa esta enzima que causa la formación de la bradicininina. Pero este mismo factor 12 también puede activar la vía clásica del complemento y por eso vemos en nuestros pacientes una disminución del C4. Esto es por consumo, porque también se está activando esta vía y por eso lo característico que vamos a ver en nuestros pacientes con angioedema hereditario es que tengan disminución de C4. Entonces ahora la bradicininina va a activar principalmente los receptores B2, que son los responsables del cuadro clínico del paciente. Y bueno, espero que haya quedado claro. Ahora, el inicio de los síntomas de los pacientes. Generalmente el primer episodio en el 40% de los casos se presenta antes de los 5 años, pero es más común que el primer episodio se presente alrededor de los 15 años en el 75% de los casos. Los sistemas que más se afectan, pues es primero la piel, en segundo lugar las vías respiratorias superiores y en tercer lugar es el sistema gastrointestinal, seguido de genitales y de las extremidades. Los síntomas iniciales se presentan generalmente en la primera o la segunda década de la vida con una edad media de 11 años. En la infancia estos síntomas son leves y la severidad se va a ir incrementando a medida que avanza la pubertad. Y es común que los ataques recurrentes se presenten en cualquier parte del cuerpo sin presencia de urticaria. Este es el cuadro clínico típico del angioedema hereditario con inhibidor de C1. Encontramos un edema sin fobia, generalmente circunscrito a la piel y tejidos submucosos, que también puede afectar el tracto respiratorio superior y gastrointestinal. No se acompaña de ronchas y tampoco se acompaña de prurito. Pero en caso de que llegue a tener prurito, este prurito pues es muy leve. Es un aumento temporal de la permeabilidad vascular. Generalmente estos eventos pueden ser rápidos, fatales, pueden provocar asfixia y pueden ser tan dolorosos que pueden simular emergencias quirúrgicas. Se caracterizan por tener una progresión lenta con un aumento durante las primeras 12 a 36 horas y una remisión completa generalmente en 2 a 4 días. También se caracteriza por tener un pródromo. 1 o 2 horas antes de que inicie la inflamación, el paciente puede presentar fatiga, malestar general, cambios de humor, dolor articular, también dolor muscular, cefalea, náuseas, sed o parestesias. El cuadro clínico que afecta a los síntomas gastrointestinales, esto pues quedamos que era de las principales manifestaciones, ocurren en el 93.3% de los pacientes en algún momento de su evolución y muchos de estos se diagnostican como un abdomen agudo. Los pacientes lo describen como un cólico de intensidad moderada o grave hasta en el 87% de los casos. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal
pero también se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea. En los estudios de imagen, por ejemplo, en la radiografía simple de abdomen, vamos a observar grados variables de obstrucción, vamos a observar niveles hidroaéreos y también asas intestinales dilatadas. Y en el TAC abdominal se va a observar engrosamiento de la pared intestinal y la mucosa, el líquido acumulado en las asas del intestino y también se puede observar ascitis. Pero como ya sabemos, esto es temporal y pues en máximo 4 días el paciente va a estar normal. El cuadro clínico, bueno, dentro del cuadro clínico, una de los principales pues urgencias o síntomas que puede desencadenar pues, la muerte del paciente es el edema laringio. Este tiende a ser supraglótico y con frecuencia sigue algún traumatismo en la cavidad oral o en la faringe. Generalmente es después de una cirugía o de una amigdalectomía. Puede ocurrir hasta 24 horas después de la intervención. Y como desencadenantes principales, en primer lugar están los traumatismos mínimos, generalmente la manipulación dental en el 50% de los casos. También algunos medicamentos como estrógenos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, activadores del plasminógeno y también antibióticos. El estrés emocional también juega un rol importante, infecciones y cambios hormonales como la menstruación o el embarazo también pueden desencadenar eventos en el paciente, aunque no en todos los casos. Para el diagnóstico, debe sospecharse angioedema hereditario, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, cuando un paciente presenta antecedentes de ataques de angioedema recurrentes y además presenta antecedente familiar. Aunque recordemos que también puede haber mutaciones espontáneas y que este antecedente familiar puede no estar presente hasta en el 25% de los pacientes. También lo podemos sospechar cuando la aparición de los síntomas es en la infancia o en la adolescencia, cuando hay síntomas abdominales recurrentes, principalmente dolor, cuando hay aparición de edema de las vías respiratorias superiores, cuando el paciente no responde con antihistamínicos, con glucocorticoides o con adrenalina, cuando el paciente tiene presencia de signos o síntomas prodrómicos antes de las inflamaciones y cuando el paciente tiene ausencia de abones. En estas situaciones están indicados estudios de laboratorio. Puse una serie de recomendaciones que vienen en la guía de la WOW EASI que se publicó en el año 2017. Es la guía para el manejo hereditario, para el manejo de angioedema hereditario, perdón. La recomendación número 1 de esta guía es que todos los pacientes sospechosos de tener angioedema hereditario deben de ser evaluados para determinar los niveles en sangre del nivel de C1 inhibidor, de su función y del nivel de C4. Y si alguno de estos es bajo, las pruebas deben de repetirse para confirmar el diagnóstico. Estos son los laboratorios que debemos de pedir. En el 85% de los casos, recordemos que los casos de angioedema hereditario se clasifican como un tipo 1 y en estos vamos a encontrar una función disminuida, un nivel de C1 inhibidor disminuido y un nivel de C4 disminuido. Este es el caso de nuestra paciente, que además pues ya tenemos la secuenciación genética y la clasificamos como un angioedema hereditario de tipo 1. En cambio, en el angioedema hereditario de tipo 2, lo único que cambia es que el nivel de la proteína puede estar normal o incluso aumentado. Aquí lo que pasa es que la función es la que pues no nos está ayudando y representa el 15% de los casos. En los demás tipos de angioedema que se pueden presentar, pues aquí también dejo cuáles son los niveles de C1 inhibidor y los niveles pues, de complemento que podemos encontrar. Por ejemplo, en el angioedema que es adquirido, también van a estar bajos estos niveles. En cambio, en el angioedema que es por inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, los vamos a encontrar normales. Vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento
lo vamos a dividir, bueno, en 3 puntos. El primero es el tratamiento del ataque agudo. El segundo punto va a ser la profilaxis a corto plazo. Esto es cuando el paciente se va a someter a un procedimiento que lo pone en riesgo para algún ataque de angioedema. Y el manejo a largo plazo lo vamos a llevar a cabo cuando el paciente tiene muchos ataques o estos síntomas le están afectando de manera negativa en su calidad de vida. La recomendación número 2 de la guía es que todos los ataques se traten, o sea, todos los ataques agudos reciban un tratamiento y recomiendan que también cualquier ataque que afecte o pueda afectar las vías superiores se trate, ya que pues muchos pacientes, pues como en el caso de nuestra paciente, pues deciden no acudir a urgencias y pues debió haberse tratado. Esto es muy importante tratar estos ataques porque los ataques de las vías respiratorias superiores pueden producir asfixia. Los ataques abdominales son dolorosos y son muy debilitantes y pueden provocar la incapacidad del paciente. Los ataques periféricos como los de las manos o los pies pues provocan una alteración de la función y todas estas consecuencias se pueden minimizar mediante pues un tratamiento controlado. También se recomienda que los ataques se traten lo antes posible porque el tratamiento temprano con el concentrado de C1 inhibidor con ecalantida o con icativan proporciona mejor respuesta al tratamiento más temprano que tardío. El tratamiento temprano también se asocia con un tiempo más corto para la resolución de los síntomas y independientemente de la gravedad del mismo. Se recomienda que los ataques de angioedema hereditario se traten con concentrado de C1 inhibidor o con ecalantida o con icativan. Otra recomendación es que se recomienda que la intubación o la intervención quirúrgica de las vías respiratorias se considere temprano cuando el edema es progresivo de las vías respiratorias superiores, ya que puede producirse la muerte por angioedema laringio. Por lo tanto, se debe considerar una emergencia médica. Ahora vamos a desglosar el manejo agudo de los ataques de angioedema hereditario. Lo podemos tratar mediante pues cuatro maneras. Una es con los derivados de plasma de concentrado de C1 inhibidor o el C1 inhibidor recombinante que es producido por suero de conejo, por inhibidor de la calicreína que es el ecalantide o el antagonista del receptor de la bradicimina conocido como icativan. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. El tratamiento con el concentrado de C1 inhibidor derivado de plasma o el recombinante, lo que hace es reemplazar la proteína deficiente o disfuncional. Esto da como resultado aumento de los niveles plasmáticos de C1 inhibidor y ayuda a regular a todos los sistemas que se involucran en la producción de la bradicimina, que son todos los sistemas que ya vimos. Se dice que una unidad de concentrado de C1 inhibidor corresponde a la cantidad media de C1 inhibidor presente en 1 mililitro de plasma normal fresco, lo que corresponde a 240 miligramos por litro de plasma. Estos son los concentrados de C1 inhibidor derivados de plasma, es el Berinert y el Cinryze. Aquí les dejo las dosis y pues algunas características de cada uno de ellos. Este es el concentrado de C1 inhibidor recombinante derivado de conejo. Se llama Ruconest. Y pues también les dejo las dosis aquí. El ecalantide, este es un medicamento inhibidor de la calicreína que solamente está aprobado en Estados Unidos para todos los tipos de ataques de angioedema en pacientes de 12 o más años. Aquí el efecto adverso más temido es una hipersensibilidad grave que pues puede incluir anafilaxia.
El icatibant, como ya les mencioné, es el antagonista del receptor de la bradicimina. Este es un antagonista específico y selectivo del receptor B2 y hace pues que la bradicimina no active este receptor. Se puede administrar por el mismo paciente en ataques agudos, en adultos, bueno, personas mayores de 18 años de edad. Desgraciadamente estos medicamentos pues no los tenemos pues con un fácil acceso nosotros y lo que hacemos en algunas ocasiones, bueno, más bien en casi todas, es el tratamiento con plasma fresco congelado. En realidad tiene una efectividad baja y solo debe usarse si otras terapias no están disponibles, como pues es el caso de la mayoría de nuestros pacientes. Se dice que tiene una efectividad baja porque el plasma fresco congelado contiene inhibidor de C1, sí, pero también contiene proteínas del complemento que pueden actuar de sustrato para la generación de más bradicimina y esto exacerbaría los síntomas. Pero bueno, hay estudios que dicen que sí es efectivo. Por ejemplo, un estudio en el que se incluyeron pacientes, bueno, 176 episodios de inflamación en 43 pacientes con angioedema hereditario. 98 de estos ataques fueron tratados con plasma fresco congelado y en todos los episodios, excepto en 2, el plasma fresco congelado condujo a la resolución de los síntomas con una media de resolución de 4 horas. Entonces, bueno, si lo ponemos en perspectiva, pues yo creo que es mejor tratar al paciente con plasma fresco congelado a no tratarlo. Se administran 2 unidades y estas se pueden repetir de 2 a 4 horas hasta que haya beneficio. Ahora vamos a hablar sobre la profilaxis. La recomendación número 7 de la guía recomienda la profilaxis previa a procedimientos como cirugía de trauma, cirugía dental u otras intervenciones asociadas con impacto mecánico. Recomienda que sea con concentrado de C1 inhibidor. Y bueno, serían 1000 unidades o 20 unidades por kilo del concentrado de C1 inhibidor derivado de plasma 1 hora antes del procedimiento. También pues se ha utilizado el plasma fresco congelado, pero es lo mismo que dice la guía, que no es tan seguro. La profilaxis a largo plazo la debemos de individualizar y la debemos de considerar en todos los pacientes que tengan síntomas recurrentes, teniendo en cuenta, por ejemplo, la actividad de la enfermedad, la frecuencia de los ataques, la calidad de vida del paciente, la disponibilidad de recursos y la incapacidad para lograr control adecuado mediante el tratamiento de los ataques agudos. Las indicaciones es que el paciente tenga más de un episodio severo al mes o más de 5 días con incapacidad para sus funciones habituales en un mes, más de un episodio de dolor abdominal grave en un año, algún episodio de angioedema que involucre la cabeza o el cuello, episodios frecuentes de angioedema periférico o genital y requerimiento de más de un concentrado de C1 inhibidor al año. En este caso, para la profilaxis a largo plazo, podemos utilizar los concentrados derivados de plasma y también podemos utilizar este anticuerpo monoclonal llamado lanadelumab, el cual está indicado para la prevención rutinaria de las crisis recurrentes de angioedema hereditario en pacientes mayores de 12 años de edad. Lo que hace el lanadelumab es que bloquea la calicreína. La calicreína, recordemos que la calicreína es la enzima que convierte, bueno, que escinde el cininógeno de alto peso molecular para que no surja la bradicimina. Entonces sería como impedir que se forme la bradicimina con el lanadelumab. Este no se usa para crisis aguda, solamente para profilaxis a largo plazo. También podemos utilizar andrógenos, como en el caso de nuestra paciente. Se ha demostrado que los niveles plasmáticos de C1 inhibidor se elevan con la administración de andrógenos y esto se debe a la inducción de metalopeptidasas que inactivan la bradicimina. Aquí lo malo es que tenemos efectos secundarios que pueden ocurrir, por ejemplo, la virilización en las mujeres, trastornos menstruales o amenorrea, aumento de peso, cefaleas, depresión, acné, también disminución de la libido,
e hirsutismo. Y la dosis necesaria pues se individualiza dependiendo del paciente y puede ser 100 miligramos en días alternos hasta 200 miligramos 3 veces al día. También podemos utilizar antifibrinolíticos. Estos inhiben la conversión del plasminógeno a plasmina. Nada más puse esta imagen para recordarles del plasminógeno a plasmina. La plasmina es un activador del factor 12. Entonces, aquí es como una manera de disminuir la bradicinin a través de esta vía. Y estas pues también se utilizan cuando el concentrado de C1 inhibidor pues no está disponible. Respecto al embarazo y la lactancia, hay casos en donde el embarazo puede mejorar, puede agravar o no tener ningún efecto en los ataques agudos de angioedema, pero con poca frecuencia las manifestaciones ocurren por primera vez durante el embarazo. Durante el trabajo de parto también rara vez es un desencadenante de ataques, pero en los casos donde se ha reportado puede ocurrir durante o hasta 48 horas posterior al parto. La lactancia materna puede estar asociada con un mayor número de ataques. Para estos casos, el Berinert se ha demostrado que es adecuado para el tratamiento de los ataques agudos durante el embarazo y la lactancia, y el Cinryze también se ha demostrado que ha tenido éxito. Encontré, este artículo donde nos proponen estos algoritmos para el tratamiento de las crisis agudas en el embarazo y lactancia. Y bueno, pues aquí los medicamentos que se nos sugieren es, en caso de que la paciente, primero clasificarla si tiene un daño hemodinámico o no lo tiene, y son los medicamentos que podemos utilizar. En primer lugar, los derivados de plasma, concentrados de C1 inhibidor derivados de plasma, como el Berinert o Cinryze. Pero en caso de que no estén disponibles, también se puede utilizar el icatibant, el plasma fresco congelado o el ácido tranexámico. Esto es en caso de que no tengamos disponibles estos concentrados. Esto es en embarazo. Olvidé mencionar que el icatibant se excreta a través de la leche humana, por lo tanto está contraindicado en la lactancia. Entonces, en lactancia, pues no se puede utilizar el icatibant, preferimos utilizar pues los derivados los concentrados de C1 inhibidor derivado de plasma. Para la profilaxis, bueno, aquí podemos utilizar el ácido tranexámico, a corto plazo podemos utilizar el ácido tranexámico, el icatibant o también el plasma fresco congelado, pero pues estas son últimas opciones en caso de que no esté disponible el Berinert o el Cinryze. Y a largo plazo también pues son las mismas, solamente aquí nada más tener cuidado con el icatibant en caso de que la paciente esté dando lactancia materna. Como conclusiones de esta sesión, tenemos que el angioedema hereditario es una enfermedad de tipo autosómico dominante. Se debe a un déficit en la proteína inhibidora del factor C1 o su función anormal. Es una enfermedad que se manifiesta con episodios de edema espontáneo de piel, mucosas y vía aérea. Y por ser un trastorno raro, con una prevalencia baja, generalmente es subdiagnosticado y no sospechado por los médicos. Su tratamiento se enfoca en las crisis y en las profilaxis para minimizar el número y la severidad de los ataques. Y como conclusiones personales, el angioedema hereditario es una enfermedad rara, pero que requiere de un diagnóstico y de un abordaje temprano para prevenir complicaciones y para prevenir mortalidad. Y es necesaria la continuación mundial de campañas para brindar información de manera más frecuente al personal médico y también a los pacientes. Y debido a que la accesibilidad del tratamiento varía en diferentes países, es necesario ofrecer una segunda opción segura a los pacientes. Y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.